Alianza, vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis, la revelación de Dios para los hombres, y hoy vamos a estar entregándoles la enseñanza número 26. Estamos estudiando en esta ocasión el mensaje a las 7 iglesias que encontramos en los capítulos 2 y 3. Estamos en estos momentos analizando la carta enviada a la iglesia que estaba en Pérgamo y estuvimos leyendo la porción que encontramos en el capítulo 2, versículos 12 al 17. Recomiendo que la vuelvas a leer, pero permítame leer de nuevo el versículo 12 y comenzamos a partir de aquí. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Así que aquí en este versículo 12, en la presentación de Jesucristo a esta iglesia, se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Es un título que encontramos allí y que es un eco de lo que ya él le había mostrado a Juan, allá en el capítulo 1, en el versículo 16. Cuando Juan dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y este mismo pasaje del versículo 12 está anticipándose a lo que más adelante en el versículo 16 él estará expresando. Dice: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esa espada de la boca de Jesús es la espada aguda de 2 filos. El Señor reconoce a Pérgamo como el lugar donde está el trono de Satanás. Entendamos que aquí no está refiriéndose a que el trono de Satanás está dentro de la iglesia, sino que está en la ciudad donde está ubicada esta iglesia. Y eso lo puede ver usted en el versículo 13. Pero hay varias cosas aquí interesantes que nosotros debemos analizar en relación con esto. Primero, lo más probable es que se relacione con el altar a Zeus, que tenía forma de trono y que era asimismo un símbolo de la idolatría que dominaba allá en la ciudad de Pérgamo. Lo segundo que encontramos es que los cristianos seguían siendo fieles al nombre de Jesús, el único Señor, Salvador y Dios encarnado. Lo tercero es que es claro que había tenido lugar una persecución en el lugar durante la cual había sido ejecutado uno de los hermanos de la iglesia. Por eso es que en el versículo 13 nosotros leemos que dice: Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto, que fue ejecutado. Encontramos también que esto pudo ser el primer caso de alguien que fuera testigo, o sea, el primer mártir de la iglesia, porque la palabra se usa para alguien que ha dado su vida a causa de su testimonio de Cristo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Yo quisiera llevarles a 2 porciones en el Antiguo Testamento de donde nosotros podemos entender lo que aquí Juan nos está diciendo por el Espíritu. Y es lo que está escrito en Números, en el capítulo 31, versículo 16, que dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Les invito a que retrocedan al capítulo 25 y voy a permitirme leer los versículos 1 y 2 de este capítulo 25, que dicen: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses,
y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Yo les invito a que ustedes lean estos 2 capítulos completos para que conozcan mejor la historia de dónde proviene esta doctrina de Balaam, de la cual Juan está hablándonos en este versículo 14 del capítulo 2 de Apocalipsis. Ahora, la iglesia de esa ciudad, o sea, Pérgamo, tenía algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, o sea, había dentro de la iglesia algunos cristianos, algunos hermanos que se habían dejado influenciar, y allí lo importante de que nosotros estemos bien arraigados y cimentados en la palabra para que estas cosas no nos agarren desapercibidos y nos seduzcan. Así que esta doctrina de Balaam, la gran mayoría de los comentaristas la asocian con la doctrina de los nicolaitas, de la cual vamos a estar hablando un poco más adelante. Allá por el año 282 a.C., se la hizo la capital del reino de los Seleucidas, una de las partes que se desmembró del imperio de Alejandro Magno, y siguió siendo la capital hasta el año 133 a.C., año en que murió Atalo III, dejándole sus dominios a Roma. Ahora, de esos dominios, Roma formó lo que se conoce allí en el texto sagrado, la provincia de Asia, y Pérgamo siguió siendo la capital de esta provincia. Ya lo hemos dicho en una oportunidad, no estamos hablando del Asia que nosotros conocemos hoy, sino de una provincia de Roma que también se llamó Asia. Bien, tal era la ciudad que recibió de Cristo el calificativo de la ciudad donde está el trono de Satanás. Y eso lo puede leer allá en el capítulo 2, versículo 13. Me voy a permitir leerlo de nuevo. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Teniendo esto en cuenta, vemos entonces que Cristo se presenta a la iglesia de Pérgamo como juez, el que lleva una espada aguda de 2 filos, como lo hemos leído en el versículo 12 de este capítulo 2. Esa espada aguda de 2 filos, que es la espada que sale de su boca. Durante muchos años hubo rivalidad entre Éfeso, Esmirna y Pérgamo sobre cuál era la principal ciudad de esta provincia del Asia. No había duda en cuanto a que Pérgamo era el centro de la vida religiosa de la provincia. La ciudad estaba dominada por una gran colina de unos 300 metros sobre el nivel del mar y tenía muchos templos. El más famoso era el de Esculapio, el dios de la sanidad, estrechamente asociado con la serpiente, de donde viene el símbolo de la medicina hasta el día de hoy, y que dio a Pérgamo una reputación similar a la que tiene Lourdes hoy día. Lourdes es una ciudad del suroeste de Francia, en las faldas de los Pirineos. Es conocida en todo el mundo por los santuarios a Nuestra Señora de Lourdes, como ellos le llaman. Un importante sitio católico de peregrinación. Cada año millones de personas visitan la gruta de Maxville, donde en 1858 se dice que la Virgen María apareció ante una mujer de la zona. Los peregrinos pueden beber o bañarse en el agua que brota de un manantial en esa gruta. Había un gran altar allí a Zeus, construido para conmemorar una notable victoria. Estamos hablando del altar al cual Jesucristo se refiere como el trono de Satanás. Lo más importante de todo era que Pérgamo tenía el primer templo de la zona dedicado a Augusto y a Roma, por lo cual se transformó en el centro de culto al emperador en toda la provincia. Como se trata de una afiliación tanto política como religiosa, creaba problemas especiales para los cristianos. Los títulos de Señor, Salvador y Dios eran aplicados continuamente al emperador,
algo que los cristianos no podían menos que resistir a la luz de su exclusiva aceptación o unión indiscutible con Jesús. En verdad, estos títulos a quien pertenecen es al Señor. Desde los tiempos más antiguos se ha considerado que estos últimos fueron seguidores de Nicolás de Antioquía, uno de los 7 que fueron designados para ayudar a los apóstoles en Jerusalén como diáconos. Eso lo encontramos allá en Hechos, en el capítulo 6 y versículo 5, que dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pérmanos y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Lo segundo que vemos aquí es que ambos nombres eran considerados como teniendo una similitud de significado. O sea, Nicolás significa vencedor del pueblo y Balaam, el que ha consumido al pueblo. Son dos cosas sumamente diferentes. Lo tercero, el mal que estaba en juego era la persuasión a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Vemos también, después que Balaam pronunció sus oráculos de bendición en vez de maldición sobre Israel, usted puede leer los capítulos 22 al 24 del libro de Números, donde está toda la historia en relación con esto, donde encontramos entonces que los israelitas cayeron en inmoralidad sexual con las mujeres moabitas y comieron de sus sacrificios y adoraron a sus dioses. Y lo hemos leído allá en el capítulo 25, los versículos 1 y 2. Dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. La quinta cosa que encontramos aquí es que en Número 31:16, que también ya lo leímos, se declara que las mujeres moabitas actuaron por consejo de Balaam, de donde viene entonces esta doctrina. El versículo 16 de Números 31 dice: he aquí, por consejo de Balaam fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. En Pérgamo, como en otros lugares, habían llegado maestros a las iglesias y habían tratado de persuadir a los miembros para que actuasen libremente en cuanto a la verdad reconocida de que los cristianos no estaban bajo la ley de Moisés. El concepto de una sociedad permisiva, por cierto, no es nueva, ni tampoco lo son sus daños. En Apocalipsis 2:16 dice: por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Miren, hermanos, hoy en día esto está ocurriendo. Hay mucha gente que dice que ya no estamos bajo la ley. Por lo tanto, nosotros no tenemos que sujetarnos a la ley. Está bien. Por una parte, tienen razón al decirlo. Nosotros no somos salvos por guardar la ley, pero porque somos salvos, nosotros debemos guardar la ley. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Esta serie continuará.